aquí continuamos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios, como cada martes a partir de la 1, si la agenda lo permite. Aquí tenemos a Salvador Puerto, candidato a la alcaldía por el PSOE. Viene siempre corriendo. Aparte de las cosas del partido, pues también hay peques por la casa que necesitan atención y ellos son los primeros. Salvador, ¿qué tal? Sí, hay de todo. Ahora mismo uno está en muchas facetas y también está la de, afortunadamente, además muy orgulloso, también está la de padre primerizo. Pues esa es la más importante, porque además yo veía al peque y desde luego que merece atención, porque es espabilado como el solo, ¿eh? Sí, no para quieto. Estos niños además, pero de listo que tiene que ser y de inteligente, porque los niños hoy en día no vienen con un pan debajo del brazo, vienen con un ordenador, eso seguro, porque además se lo manejan que no vea. Y este va camino, ¿eh? Hombre, yo qué te voy a decir si es el mío. Pues, evidentemente para mí es el más guapo, el más listo. Yo soy objetiva, ¿eh? Y la verdad es que, hombre, guapo es un rato y listo una barbaridad. No, se le ve, se le ve. Porque yo lo digo de forma objetiva, que lo vi al peque y además nada más que lo vi en este momento. Y además espabilado, como que quitó que habláramos porque él se quería largar y dijo: aquí dejáis de hablar que nosotros nos vamos. Yo siempre dije que además siempre lo había dicho, que yo el día que tuviera la suerte de tener un niño, y es una experiencia que yo quería vivir sí o sí, y gracias a Dios lo tengo. Y yo siempre lo decía, digo, el día que yo tenga un niño, yo quiero un niño espabilado. Digo, aunque sea muy trabajoso, aunque tengas que... Pues yo quiero un niño espabilado, yo quiero un niño activo, quiero un niño que no pare quieto. Pues me pasé de pedirlo, Merche. Sí, yo creo que lo deseaste tanto que dijo, toma, con todas las características. Sí. Pero yo siempre he dicho, y yo creo que está de acuerdo conmigo, en que un niño quieto y limpio no es normal. Yo cuando dicen, es que niño, hijo, quédate quieto, pero es que los niños tienen que tener esas inquietudes, tienen que jugar, y un niño limpio ya, es que no. Si tiene 20 meses, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir al pobre? ¿Por qué no pare quieto? Y que se ensucie y que lo pase bien y que lo disfrute. Tú no puedes exigirle a un niño, no te manches la ropa, estate quietecito. Ay, no, hijo, no, el niño está para disfrutar. Y yo decía, para eso está la lavadora. Ahora sí, con cuidado, porque ellos no son conscientes del riesgo y ellos se meten en todo, pero para eso después está el padre, para ir detrás corriendo. Como decía mi abuela, hay que estar con 7 ojos, y es verdad, hay que estar con 7 ojos. Si tienes más, mejor, ¿eh? Porque son un peligro y además nos dan unos sustos que no veas tú. De pequeño, y cuando son mayores como la mía, también está pendiente por otras cosas, o sea que es toda la vida pendiente, pero vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Bueno, pues nosotros estamos ya a poco de las elecciones, además entramos en lo que estábamos hablando esta mañana. Nos queda esta semana, la semana que viene es feria, la fiesta grande de aquí de nuestro pueblo, y esa es para disfrutarla, ¿eh? Pero claro, vosotros no os podéis despistar de vuestras ocupaciones, tendréis que seguir trabajando. La feria es un buen momento para entablar ya, que sea una copita, que sea la cervecita, para hablar con los vecinos, con los amigos, un punto de encuentro, y ya después viene la semana crucial, que es la que ahí tenéis que dar caña. Es que quedan 19 días, Merche. Quedan 19 días, y como suele pasar también en nuestro pueblo, precisamente por las fechas de San Isidro y por las fechas en las que suelen ser las municipales, pues nuestra feria queda muy muy cerquita. Viene muy bien para hacer campaña, pero objetivamente viene muy bien para hacer campaña, porque en la feria es muy buen momento también, claro, para hacerlo. No hay que decir no hay que esconder lo que es cierto, ni mucho menos. Pero también, Merche, hay tiempo para todo en la feria, y hay tiempo para estar con la familia, y hay tiempo también, aparte de ese hacer campaña, que es nuestra obligación y en lo que estamos ahora mismo, también hay tiempo para desconectar un poquito y disfrutar un poquito, sí, después de días de mucha intensidad como los que llevamos ahora mismo. Y además, en ese sentido, yo ya lo comprobé hace 4 años, que también nos coincidió la campaña, bueno, muy cerca de la feria. Y en ese sentido, lo mejor es dejarse llevar precisamente por tus vecinos, por la gente. Si coincides en una esquina de la feria con un grupo de vecinos, con un grupo de amigos que te quiere preguntar o quiere comentarte cualquier cosa relacionada con la política, pues se comenta, se responde, se habla lo que se tenga que hablar, sea la hora que sea.
Y también se te puede dar el caso de que te llegue cualquier vecino, te llegue cualquier amigo, cualquier conocido y te diga: venga a tomarte una copa, pero no hablamos de política, que ya bastante llevamos en estos días. Por eso te digo que al final, en ese sentido, y yo me pienso tomar así el tiempo que esté en la feria, al final lo mejor es dejarte llevar simple y llanamente por lo que los vecinos te requieran, te pidan o les apetezca en ese mismo momento y punto. Pero es que siempre terminamos hablando de política, ¿tú te has dado cuenta? Es que uno... y no porque sea campaña, es que normalmente empiezas a hablar de algo que te tomas la cervecita con los amigos y al final siempre hablas de política. Por eso, Merche, cuando yo escucho a más de uno y a más de dos decir que la política no le interesa a nadie, al final la realidad te termina demostrando cuál es la verdad. ¿Por qué? Porque es que la política es lo que es lo que influye absolutamente en toda nuestra sociedad, es lo que hace que nuestra sociedad se mueva o se pare o se frene o avance. En definitiva, la política es la herramienta para seguir cambiando tu sociedad más inmediata, y hablando de las municipales, y seguir afectando, beneficiando y trabajando por la realidad que más cerca tienes. A fin de cuentas, a todo el mundo, más tarde, más temprano, le termina interesando la política, porque de cualquier cosa que te comenten, hablando de actualidad local, hablando de actualidad municipal, todo tiene su rama y su raíz política. Por eso de que la política no le interesa a nadie es una frase que puede quedar muy naif decirla, pero que al final la realidad, como te he dicho, te demuestra cuál es la verdad de las cosas, ¿no? Pero es que hoy en día todo el mundo está pendiente ya, afortunadamente, porque tiene los medios, televisión, internet, redes sociales, está al tanto de lo que ocurre en la política, no solo de aquí. Hoy tengo, por ejemplo, ya mi madre que está pendiente de la sesión de investidura de Susana Díaz, ver qué es lo que está ocurriendo. Y aquí lo que pasa es que entre los políticos que entráis jóvenes, que no quiere decir que no tengáis la formación, estamos hablando de edad, que tenéis otra forma de ver las cosas, porque vivís la historia y la vida de otra manera. Entre la entrada de políticos jóvenes y bien preparados y nuevos grupos políticos, ayer decía un comentarista, y yo estaba de acuerdo, en que se cambia la forma de hacer política. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Susana ha tenido que cambiar su discurso para un acercamiento, y que dije yo, ojalá esto fuese igual siempre. Fíjate, algo basado en el diálogo, en la cercanía y en las posturas de todos los partidos. Claro, todo el mundo dirá, claro, se ha visto forzada por aquello de necesitarlo, pero sea de la manera que sea, ha cambiado un discurso en el que acepta pues algunos cambios que son beneficiosos para los andaluces, en este caso, en cuestión de anticorrupción, políticas de empleo, desahucio, que era algo de Podemos, ¿no? Y parece ser que según pone aquí, se está actualizando para seguirlo, pues Ciudadanos ya está cercano, ¿no? Ahora vamos a ver lo demás. Hablando se entiende la gente. Yo siempre he dicho lo mismo. Mira, hablando se entiende la gente, y al final la presidenta de la Junta, Susana Díaz, nunca ha dicho que no vaya a tenderle la mano a todo aquel que quiera trabajar por y para los andaluces y andaluzas. Lo que sí sorprende, por ejemplo, que es, y tú decías que ha ido cambiando su discurso. Cambio de discurso grave ha sido el del Partido Popular. Moreno Bonilla hace 2 meses retaba a Susana Díaz a que cualquiera de los 2 partidos principales no se opusiera a que gobernase la lista más votada. Y él se comprometió con su palabra hace 2 meses a que por su parte, por el PP, siempre iba a respetar la lista más votada en Andalucía. Y aquí lo está demostrando. Ahí está demostrando el PP de Andalucía y el máximo representante del Partido Popular de Andalucía, señor Moreno Bonilla, que su palabra tiene una caducidad como los yogures malos de mes y medio. Ahí está demostrando la poca o escasa palabra que tiene el máximo líder del PP andaluz. Los cambios de discurso que tú decías que está haciendo Susana Díaz. A ver, si yo me siento contigo y busco un acercamiento, yo lo que tengo que hacer es muy simple: escuchar
lo que tú demandas, escuchar tu postura, escuchar tu valoración, escuchar tus peticiones, y de las que yo crea que son positivas, que son asumibles, que son buenas, ¿por qué no voy a tener un acercamiento? ¿Por qué no voy a tener un acercamiento? Lo que busca el Partido Socialista, evidentemente, es que Andalucía vuelva a tener un gobierno fuerte. Y estable, que es lo que hace falta, sí. Y en este sentido, los andaluces decidieron en las urnas que ese gobierno esté liderado por el Partido Socialista, que ha sido la lista más votada, con diferencia con respecto al resto de formaciones políticas, pero sin otorgarle la mayoría absoluta, con lo cual los ciudadanos, los andaluces y andaluzas, entre todos hemos decidido que sea el PSOE el que lidere el gobierno andaluz, pero que tenga que estar y que tenga que apoyarse en pactos, ya sean pactos de legislatura definitivos de 4 años o pactos puntuales por acuerdo, pero que tenga que apoyarse en otras formaciones políticas. Y si los ciudadanos con sus votos han decidido eso, pues así es como tendrá que funcionar este gobierno andaluz, con lo cual el PSOE está buscando lógica y además legítimamente ese acercamiento con las otras fuerzas políticas. Ya otra cosa es, Merche, que si tú me pides, oye, mira, pues Salva, yo para pactar contigo quiero que te metas el móvil en el bolsillo. Y yo hago así, venga, vale, el móvil en el bolsillo. Y ya tú, no, pues no me vale, pues ahora necesito que, pues ahora que... Mira, eso ya son regateos que están haciendo algunas fuerzas políticas, que es muy curioso que le estén regateando al PSOE cuando hace 3 semanas algunos que se tachan de izquierdas de toda la vida, y para los que los del PSOE no somos de izquierda, pero ellos sí son de izquierda, han estado tonteando con el Partido Popular hace 3 semanas. Ahí cada cual que haga de su capa un sayo. En este sentido, yo que además he tenido la oportunidad de conocer y de que me transmitiera en persona, en directo, esas sensaciones personales de ella. Yo confío plenamente en la actual presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, que va a volver a ser presidenta de la Junta. Confío plenamente en Susana Díaz. Creo que tiene la capacidad, la capacitación, el carácter y la inteligencia necesaria de sobra para gobernar Andalucía y para seguir demostrando que, como ha estado demostrando Andalucía, a pesar de todos los palitos en la rueda que se le han puesto en los últimos 4 años, que hay otra forma de combatir la crisis, que se puede combatir la crisis sin recortar tantísimos derechos como se han recortado en otros puntos de España, que se puede combatir la crisis sin cerrar hospitales, que se puede combatir la crisis sin cerrar colegios públicos, y que se puede combatir la crisis también aportando fondos públicos para planes de empleo que han ido a, por lo menos, aliviar la situación desesperada de muchísimos andaluces y andaluzas en estos últimos años. Y además también que le han permitido a ayuntamientos ineficaces e incompetentes como el nuestro a poder hacer 3 o 4 obrillas que le hacían muchísima falta, y le han podido hacer gracias a estos planes. Bueno, de hospitales no hablemos, porque entre eso que ha quitado el concierto con la Palma, que eso va a traer cola, pero eso, a ver, ahí están, Merche, en Algeciras con su... Claro que eso va a traer cola, pero también va a ser muy beneficioso el nuevo hospital de La Línea. ¿Pero para cuándo, por Dios, para cuándo? Merche, por lo menos la obra sigue. Pues eso, que siga, que lo termine. No por nada, porque tú sabes que ha aumentado muchísimo la población en el campo de Gibraltar. Por eso mismo que es necesario y es prioritario, en una época de crisis, en una época de recortes y en una época muy dura, el gobierno de la Junta de Andalucía ha apostado por mantener ese proyecto. Es que hay hospitales en Madrid que se han cerrado. Es que hay centros de salud en pueblos de Castilla y León que se han cerrado. Y hay pueblecitos en Castilla y León que ahora mismo alguien, para ir al médico, tiene que andar 30 kilómetros por una carretera comarcal. Le quitaron los médicos y los centros de salud. Claro, eso no se ha hecho en Andalucía. ¿Que hay problemas? Por supuesto. Es que estamos en la época que estamos. ¿Que hay errores? Por supuesto. Y nadie es perfecto y ninguna gestión es perfecta. Ahora, una cosa es la intencionalidad de la gestión.
Y aquí en Andalucía se ha visto una intencionalidad de la gestión de la defensa y el mantenimiento de los servicios públicos, de los servicios de educación pública y de los servicios de sanidad pública. ¿Con problemas? Sí. ¿Con errores? Sí. Pero esa ha sido la intención, ese ha sido el objetivo y, a pesar, como te digo, de todos los palitos en la rueda que se le han puesto desde Madrid, se ha mantenido. Pregunta esa defensa de la educación pública, de los colegios públicos y de los hospitales y centros de salud públicos, a ver si ha sido la misma en Valencia, en Madrid, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera, etcétera. Esa ha sido, yo creo, otra de las claves. Esa ha sido otra, yo creo que de las claves del varapalo. Mi modesta opinión, ¿eh? Que yo, con hablar de los problemas de los barrios ya tengo más que de sobra. Lo que pasa es que al final nos tiramos porque nos gusta hablar. No, Merche, porque es que aquí hay algo importante, ¿no? Te voy a decir que es importante, primero, porque es la presidenta de todos los andaluces, empezando por ahí, porque yo no creo que haya nuevas, es que sería un error convocar nuevas elecciones, por lo menos desde mi punto de vista eso vale mucho dinero, ¿eh? Nosotros no estamos para malgastar el dinero. Además, al final yo creo que el resultado sería más o menos igual. Yo no creo que haya un cambio ahora radical de las votaciones que hubo hace nada ahora, ¿qué quieres que te diga? Pero es que además... No, Merche, si se repitieran las elecciones ahora mismo, por el gasto de dinero, etcétera, etcétera, sería una barbaridad. Aparte, crearía una inestabilidad a nuestra comunidad autónoma que sería perjudicial. Pero si Susana solo viera los intereses del PSOE, repetiría las elecciones. ¿Por qué? Porque a los que se le está viendo el plumero en el último mes no es al Partido Socialista. El Partido Socialista se ha mantenido en sus 13, se ha mantenido en la misma postura y Susana está actuando tal y como también dijo en su día que actuaría si tendría que hablar con el resto de formaciones políticas. Pero hay otros partidos que hace 2 meses prometían una cosa, como hemos estado hablando del Partido Popular, y ahora han tirado su propia palabra personal y pública, la han tirado a la basura. Eso se paga en las urnas. Hay otros partidos que se venden muy de izquierda, pero han estado tentados por el Partido Popular y sentados con el Partido Popular. Eso también se paga en las urnas. Y hay actitudes de otros partidos que han sido socios de gobierno que ahora, como los ciudadanos le han dado la espalda, parece que la culpa la tenga Susana Díaz. No, mire usted, los ciudadanos le han dado la espalda porque no creen en usted. En la presidenta de los andaluces sí, en Susana Díaz sí, porque de hecho ha sido el partido mayoritario y con mucha diferencia. Si el PSOE solo viera sus intereses, repetiría las elecciones, porque el PSOE te puede asegurar que no saldría perjudicado de unas nuevas elecciones. El resto sí. Lo que pasa es que, como tú dices, considero una barbaridad por el gasto de dinero que hay que hacer, por pedirle otro esfuerzo más a los ciudadanos, por la imagen que se daría de nuestro Parlamento, no del gobierno, sino del Parlamento andaluz, y además también por una cuestión de inestabilidad en nuestra comunidad autónoma. Mire usted, pero que eso nos puede perjudicar mucho para futuras empresas, inversiones que puedan venir aquí, mira, con la de problemas que hay todavía en Andalucía, con la de criaturas que lo están pasando francamente mal, con la de familias que lo están pasando francamente mal. Una familia que no llega a fin de mes, ¿cómo va a entender que los políticos en Sevilla se peguen 2 meses discutiendo sin solucionar absolutamente nada? Y ahí es cuando hay que apelar a la responsabilidad de los representantes públicos, de todos, desde el primero hasta el último, de todos los que forman el Parlamento andaluz y de todas las formaciones políticas que forman el Parlamento andaluz. Y mire usted, los resultados de las elecciones hay que aceptarlos. ¿Usted tiene una mayoría suficiente como para desbancar mediante un pacto político político con otra formación afín? ¿Usted tiene una mayoría suficiente como para desbancar al Partido Socialista? No, ¿verdad? Pues, ¿usted tiene otra alternativa? No. ¿Cuál sería la alternativa? Que se uniese Partido Popular, Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos, hacer un frente común contra... No, mire usted, no, es que los ciudadanos no lo entenderían. Claro que no. Los ciudadanos pueden entender que 2 fuerzas políticas de una ideología
parecida o por lo menos de una misma corriente, con un proyecto común, con un acuerdo al que se llegue, puedan gobernar juntos. Eso se puede entender perfectamente, como ocurrió en las anteriores. Pero un tutti frutti aquí de uno de derecha, otro de izquierda, el otro que se dice que es de izquierda, el otro dice que yo soy de centro, el otro... No, usted, esa opción ellos mismos no la ven como viable. Muy bien, pues dejen que se forme el gobierno de la Junta de Andalucía, dejen y asuman el mandato de los ciudadanos. Pues Susana Díaz no ha conseguido 47 escaños porque le haya tocado en la tapa de un yogur. PSOE de Andalucía, con Susana Díaz al frente, ha conseguido 47 escaños en el Parlamento andaluz porque así lo han decidido los ciudadanos de esta tierra. Simple y llanamente. Simple y llanamente. Y a mí me duele que ver y haber visto, ya lo comentábamos hace un par de semanas, y tú lo has visto igual que yo, comentarios de más de uno y de más de uno de otras fuerzas políticas, y alguno que no es ni de aquí de Andalucía. Cuando son de Andalucía más te duele, pero sobre todo los que están de Despeñaperros para arriba, sobre todo, insultando a los andaluces por haber decidido dar mayoritariamente su confianza al Partido Socialista. Oye, mire usted, a usted no le gustará, porque será del PP, o será de Podemos, o será de cualquier otro partido, pero usted tiene que respetarlo. Claro, es la democracia. Que usted puede considerar lo que los andaluces se han equivocado. La opinión de cada uno es libre. Pero el insulto, como hemos tenido que sufrir los andaluces durante mucho tiempo. Mira, como tú dices, la opinión es libre, pero el voto también. Bueno, pues según la última noticia, Susana también intenta sumar al PP bajando impuestos. O sea, que quiere una unidad de todos los partidos políticos. A mí me parece, es que yo siempre lo he dicho, tú lo sabes que lo hemos hablado, yo siempre pienso que uno tiene que gobernar. Y el estar en la oposición no tiene por qué ser atacar al equipo en el gobierno. Al contrario, lo que hay que unirse todos para trabajar, en este caso, por los barrios. Además, un dato de última hora del paro que baja en 14.425 personas en la comunidad en abril. Y siempre que baja el paro es una buena noticia que tenemos que celebrar. En la comarca ha bajado en 486 personas. Pues mira, 486 familias que lo estarán celebrando también ahora. Bueno, el caso es que hablamos que lo que ocurre en Andalucía, porque estamos en Andalucía, porque Susana es presidenta, porque es de tu partido y porque así tú, pues mira, le puedes decir, y además ya que habéis contactado, pues dice, mira Susana, que tenemos estos problemas. De todas formas, vamos a lo que está ocurriendo en los barrios, porque se nos va el tiempo volando, y es que aquí estamos todos, esta mañana manda la grande, a mí me da igual, te lo digo sinceramente, pero es que cuando estoy haciendo radio, la musiquita, esos himnos militares y todo, que vale, que a algunos le alegra la mañana, la camioneta con el cartel en el que se ve a Jorge como de dictador, que se acaba la dictadura, que tal y que cual. Bueno, hay aquí una campaña que se está haciendo, todo el mundo más o menos sabemos de quién viene, allá los que lo quieran hacer. Yo es que ahí en esta cosa no me meto, puedo considerarlo a lo mejor de mal gusto, pero que cada uno hace lo que quiere. Pero el PEA lamenta que el PSOE se alinee con Pedro Castillo y recurra al insulto para hacer campaña electoral. Tú dices, ¿y yo dónde estoy? No hay. ¿Y a mí qué me cuenta? Mira, Merche, hablando ya en serio, es otra barbaridad de Jorge Romero, al que yo creo que ya le está llegando a afectar algún síntoma paranoide. Ya ve enemigos por todos lados. Él está en una situación mesiánica. Él se cree en poseedor de la verdad absoluta, y todo aquel que le discuta, todo aquel que le ataque, o todo aquel, pues ya él se cree que estamos todos Pero esto un momentito para centrarnos, sí. Para que tú le contestes sobre el tema en cuestión, que dice que en la presentación de tu candidatura, que ya me dijiste que había estado muy bien, muy contento y todo esto por la gente que te había apoyado, que se vertieron insultos gravísimos contra el candidato andalucista. Eso lo está diciendo el que estuvo durante años y ha estado eso lo está diciendo el que ha estado durante 12 años en el pleno de nuestro ayuntamiento, en la oposición y en el gobierno. El que ha estado durante 12 años en el pleno de nuestro ayuntamiento llamando sinvergüenzas, corruptos, estómagos agradecidos, enchufados, etcétera, etcétera, etcétera. El señor Romero se va a poner a dar ahora lecciones ¿de qué?
Eso en primer lugar. El señor Romero se va a poner a dar ahora lecciones ¿de qué? Cuando ha sido el concejal que peor comportamiento ha tenido en un pleno de los que yo recuerde. Y yo no llevo entrando en el pleno de los barrios 4 años como concejal. Yo llevo entrando muchos más, también como vecino y como trabajador. Y es lo que, ya se lo dije un día, es lo que ha tenido la suerte de encontrarse, perdón, es lo que ha tenido la suerte, es que durante tantos años de oposición que estuvo, se encontró con alcaldes que le podrían caer mejor o peor, pero por lo menos todos esos alcaldes tuvieron la educación de aguantarle. Y por lo menos todos esos alcaldes tuvieron la educación de no echarle de un pleno, como él ha echado a muchos vecinos que han asistido al pleno por toser, por dar una palma o por hacer un comentario cuchicheando con el vecino de al lado. Los ha echado del pleno. Me ha echado del pleno a mí por pedir el mismo tratamiento que yo pedía con el resto de miembros del pleno. A mí me ha echado por interrumpirle en 3 ocasiones. Y yo recuerdo cuando una vez llevé el acta de un pleno de 2008, creo recordar, en el que, y te la puedo traer cuando tú quieras porque en la casa la tengo, Merche, cuando se reflejan 13 interrupciones del señor Romero durante ese pleno. 13 veces que el señor Romero asumió la palabra sin tenerla. Interrumpió el desarrollo del pleno. Y ahora habla el señor Romero de insultos gravísimos cuando él se ha pegado 12 años insultando a diestro y siniestro a todo aquel que no le toque las palmas. ¿De qué va a dar lecciones el señor Jorge Romero Salazar? Eso en primer lugar. En segundo lugar, vuelvo a lo que decía antes. Como cualquier persona que ya está en un comportamiento mesiánico, porque desgraciadamente tenemos un alcalde que es que se cree en poseedor de la verdad absoluta, y como lo está demostrando, pues ya empieza a rozar un comportamiento ya, valga la metáfora, casi paranoide de creerte que ahí hay una conspiración judío-masónica en tu contra, etcétera. No, mire usted, es que usted está haciendo las cosas muy mal. Es que usted como alcalde está siendo nefasto. Y como usted está haciendo un alcalde nefasto, como usted está como alcalde haciendo las cosas fatal, pues usted está recibiendo muchas críticas y además de diferentes frentes y de diferentes personas. Gentes con las que yo no tengo por qué estar de acuerdo, ni muchísimo menos, pero que también ve que usted está siendo un alcalde nefasto, al igual que yo considero que está siendo un alcalde pésimo para nuestro pueblo. A partir de ahí, un tercer punto. Yo te invito a ti y a cualquiera, que no estuviera en la presentación, los que estuvieron ya, los centenares de vecinos que estuvieron ya lo pudieron ver en directo, pero yo te invito a ti y a cualquiera que no estuviera en la presentación que eche un vistazo a la presentación del Partido Socialista, a la presentación de la candidatura del Partido Socialista en los barrios, que le eche un vistazo y que vea qué insulto gravísimo se lanzó contra Jorge Romero. Y después de verlo, si encuentra alguno, que ya le digo yo que no lo va a encontrar, algún insulto gravísimo, que los compare con los que el señor Romero se ha pegado 12 años escupiendo en el salón de plenos del Ayuntamiento de los barrios. Es otro episodio más de su victimismo, otro episodio más de hacerse el mártir, y no lo digo yo, lo dijo hasta él. Yo no recuerdo un escrito público que hizo hace un par de años que decía que no sé si dentro de 2 años ganaré las elecciones o seré víctima de la, ¿cómo dijo? Víctima de la Inquisición socialista. Que el escrito, o sea, que era una carta pública que publicó el Europa Sur. Y fue palabras textuales escritas por el señor Romero. Que el señor Romero considera que si no gana las elecciones porque ha sido víctima de la Inquisición socialista. Mira, Merche, con una persona con esos complejos, con una persona con esa forma de actuar y con una persona con esa manera de actuar, poquito más se le puede pedir y poquito más se le puede decir. Yo, y creo que lo he demostrado
creo que lo he demostrado en estos 4 años que llevo dedicado a la política y en los 3 años y pico que llevo ejerciendo y actuando de portavoz en diferentes puntos en el Pleno y sobre todo en los últimos en los que he estado ejerciendo ya de portavoz de hecho del PSOE en el Pleno. Yo tengo otra forma de hacer política y afortunadamente no es la del señor Romero, porque me parece una forma sucia de hacer política la del señor Romero. Ya me lo parecía en la oposición y ahora, con todo el poder que los ciudadanos te prestan, que los ciudadanos no te lo dan, los ciudadanos te lo prestan. Y ese es otro de los errores en los que ha caído el señor Romero. Pero ahora, con todo el poder, si ya me parecía sucia la forma de hacer política del señor Romero cuando estaba en la oposición, ahora con todo el poder que le han prestado los ciudadanos me sigue pareciendo peor. Y un ejemplo lo hemos tenido recientemente también cuando están utilizando a personas de los planes de empleo de la Junta para propaganda personal del señor Romero y del Partido Andalucista, para regalar a los ciudadanos con dinero municipal y con personal municipal y personal de los planes de empleo de la Junta, regalar material con lemas electoralistas. Con lemas electoralistas. ¿Tú recuerdas lo que dijimos de las pulseras? Uh-huh. Que es criticable mire usted, a mí lo que no me gusta de las pulseras está muy claro. El lema de, si usted quiere regalar una pulsera que ponga Romería 2015, viva San Isidro, Romería 2015, viva San Isidro, que yo no le pongo un pero, ¿eh? Ahora, lo de los barrios avanza para usted, señor Romero. ¿Eso se lo cree usted? Pero no se lo creen muchos ciudadanos de este pueblo. Usted no puede utilizar dinero público y personal público para lemas electoralistas, como su Por Buen Camino, como su Los Barrios Avanza o Los Barrios Mejora. No, mire usted, que no, menos en precampaña como estamos ahora mismo. Y aunque no lo estuviéramos, ¿usted quiere decir que gracias a usted los barrios avanzan? Sí, pues páguese usted las pulseritas, págueselas usted. Porque yo, si tengo que repartir algún llavero o alguna rosa con el lema nuestro, con el símbolo nuestro del PSOE, nos lo pagamos los socialistas. No se paga con dinero de la delegación de turismo o con la delegación de festejos o con la delegación. Eso gásteselo en los ciudadanos de los barrios y en el servicio a los ciudadanos de los barrios. Pero aquí nos gastamos dinero en cosas como esa en lugar de dar un servicio en condiciones a los ciudadanos, cuando precisamente en estos 4 años, Merche, más se han destruido y han bajado la calidad de los servicios públicos fundamentales y básicos que se le daban a los vecinos y vecinas de este pueblo. Bueno, pues tú no te preocupes, que ya te dirán lo que se gastaba el anterior equipo socialista cuando estaba con las cosas que regalaban. De hecho, las noticias que ya se cruzan, bueno, han pedido Merche, que sí, pero que te vuelvo a decir que si tú me quieres regalar a mí un catavino con el escudo de los barrios, eso no molesta a nadie y eso claro, cualquier vecino se siente orgulloso. Claro. Pero no me pongas Los Barrios Avanza cuando hay gente en los barrios que no llega a fin de mes y cuando hay gente en los barrios que llega a servicios sociales y le dan una cita para dentro de un mes y pico. Ese lema electoralista es el que daña a la vista y a la sensibilidad de mucha gente. Ahora, que usted quiere adornar nuestra romería con cualquier detalle como este, con los símbolos del pueblo, sin más carga electoral, pues yo podré decir que el gasto me parece tal o que me parece cual, pero ahí no hay política, porque claro, un escudo de los barrios, un escudo de nuestro pueblo, o un feria de San Isidro, o un romería de San Isidro, la imagen de nuestro patrón o la imagen de nuestro escudo no le molesta a nadie. Al contrario. Ahora, no me mezcle usted las fiestas del pueblo con dinero de todos los vecinos de los barrios para poner un lema electoralista suyo, como Los Barrios Avanza o Los Barrios Mejora o el Por Buen Camino o las mentiras que no se cree ni él. Ahí es donde yo marco. Te vuelvo a decir lo mismo. Si esa frase no hubiera existido, hubiera sido un Viva San Isidro Romería 2015, yo no hubiera levantado la voz.
no hubiera levantado la voz, porque aunque me pueda parecer un gasto superfluo, aunque me pueda parecer... Tal como están las cosas. Aunque me pueda parecer un gasto superfluo, Merche, pero no le veo esa mala intención, esa intención electoralista y esa intención de hacer política sucia con dinero de los vecinos de los barrios. Usted está nombrando nuestras romerías. El primero que disfruta de nuestras romerías soy yo, y el primero que está orgulloso de tener nuestras romerías soy yo, y de tener nuestra feria, y de tener nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Pero no mezcle sus lemas electorales con nuestras tradiciones y costumbres, que es lo que han estado haciendo. A partir de ahí, vuelvo a decir lo mismo. Cualquiera, le invito y le pido que vea nuestra presentación de la candidatura del otro día y que compruebe esos gravísimos insultos que dice el señor Romero que se vertieron, que son mentiras. A partir de ahí, ¿cómo ha dicho? Que la coalición, con Castillo. Bueno, la alineación con Pedro Castillo, y que recurran, igual que él, al insulto. Pues mire usted, yo conozco muy poquito al señor Castillo, pero yo creo que por lo que le escuché los otros días, mi forma de hablar y las de él difieren mucho. De todo tiene que haber en la viña del Señor. Pero, sobre todo, y refiriéndome, como he dicho antes, al señor Romero, yo tengo otra forma de hacer política, yo tengo otra forma de expresarme en política, y estoy convencido, y lo podré demostrar si los ciudadanos nos quieren dar su confianza, y tendré otra forma de ejercer la política y de ejercer el poder y el mandato que los ciudadanos te prestan, no te dan, te prestan y te renuevan cada 4 años. A partir de ahí, el que puede decir mejor, o el que tiene que hablar como ya hablaba en su día, que hasta compartían gabinete jurídico de abogados y todo con el señor Castillo y el señor Romero. Yo ahí no tengo mucho más que decir. Bueno, de todas formas, el PEA insta a todas las formaciones políticas, a los que se presentan a las elecciones municipales de este año, a condenar, rehusar y rechazar totalmente las actuaciones que está llevando a cabo el empresario Pedro Castillo, pero es algo que este hombre está haciendo. Ya te digo que algunos están diciendo ridículo, a otros le hace gracia, a otros dice patético, otros dice muy bien, que aquí cada cual, y que tome medidas legales si quieren contra este señor con lo que está haciendo. De todas formas, aquí lo que pedimos los ciudadanos, lo normal es que hablen cada uno de su programa, que se presentan a las elecciones con lo que van a hacer, como tú bien has dicho muchas veces, con transparencia, con la realidad de lo que se puede hacer, que no haya insultos, porque así no gana nadie, y por favor que entre el que entre, que no lo pague siempre los trabajadores y los ciudadanos, que no tienen culpa, porque siempre tú sabes que son los perjudicados en todo, ¿no? Entonces vamos a hacer una campaña limpia, que lo agradece el ciudadano, que no haya insultos, cada uno presenta su programa, y ahora que el ciudadano juzgue a quién quiere votar. Merche, es que desgraciadamente hay quien no sabe hacer otra cosa. Hay quien considera que la política está para mentir, como hay más de uno que siguen mintiendo a día de hoy, y hay quien considera que la política está para mentir y para insultar. No es mi concepto de la política, y no es que yo me crea ningún iluminado ni me crea ningún iluso. Es que si hay cosas de la política que no nos gustan a ninguno, mientras nadie hagamos ni demos el más mínimo paso por cambiarlas, no se cambiarán, porque las cosas solas por sí mismas no se cambian. En este sentido, esa actitud, como he dicho antes, es la actitud de una política sucia, del manual negro de la vieja escuela de la política, que es un manual negro que yo en mi casa no permito que entre, porque además de que a mí personalmente no me gusten esas formas, aunque claro, si me buscan me encuentran, lógico y normal, uno también tiene su corazoncito, pero aunque a mí no me gusten esas formas, Merche, es que lo que yo más en cuenta tengo de todo es que a los que no les gustan son a los ciudadanos. Es que a los que no les gustan son a los ciudadanos. Y ya lo dije en uno de los últimos plenos, que no estamos en los plenos para eso. Que no estamos en los plenos para cuestiones personales. Que no estamos en los plenos para hablar de la vida privada de nadie. Que estamos en los plenos para hablar de nuestro pueblo, de las situaciones de nuestro pueblo, de los fallos que se estén haciendo en la gestión de nuestro pueblo, o de propuestas que deberían hacerse en nuestro pueblo y no se hacen. Pero estamos para hablar de los problemas de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Hay gente
que no concibe eso, que concibe la política pues desde el insulto, desde el desprecio, desde el acoso personal, desde el desprestigio personal del contrario, y que también conciben la política pues volviendo a intentar mentir a los ciudadanos, engañar a los ciudadanos y hacer promesas que ellos saben perfectamente que no van a cumplir. Y ahí no me estoy refiriendo solo a un partido político, ahí estoy metiendo también en el saco porque lo estamos comprobando día a día con esas promesas que están haciendo tanto uno y otro. Ahí estoy metiendo a los dos partidos que ahora mismo forman el equipo de gobierno. Bueno, como aquí el tiempo pasa volando, pero tan rápido, ¿eh? Y hay mucho que hablar. Tengo los titulares de dos noticias. Una en la que Puerto, o sea, aquí Salvador, ¿no? Dice, Romero termina su mandato no con 2 nóminas sin pagar, sino con 40 y casi 10 millones de deuda con los trabajadores. Responde el PEA, porque claro, aquí siempre responde. Dice, el PEA recuerda al PSOE que el Ayuntamiento ha ahorrado 21 millones en personal durante esta legislatura, que tiene memoria de pez, y que se olvida que dejó al Ayuntamiento en un auténtico colapso económico, con 2 nóminas sin pagar, más de 30 millones de deuda a proveedores, 80 millones de deuda en empresas municipales y sin pagar durante décadas Hacienda y Seguridad Social. Tú a esto también le respondiste, a lo de las deudas a proveedores, la deuda en empresas municipales, Hacienda, Seguridad Social. Mira, Merche, y ya por ir hablando de cifras, que el PEA se cree que yo le tengo miedo a las cifras. Yo no le tengo miedo no le tengo miedo a las cifras, en primer lugar porque los ciudadanos saben los fallos que tuvo el PSOE en su gestión, y por eso castigaron al PSOE en 2011. Y nos lo han recordado muchas veces ya. Sí, y yo ya no es que lo hayan recordado, es que han mentido sobre ello. Pero lo que nos dice el señor Romero es que en 2011 asumió un ayuntamiento con muchos millones de deuda en diferentes frentes, es cierto, pero la deuda financiera era de 21 millones de euros en 2011. Ahora está en 50. Merche. Eso no lo dice el señor Romero. La deuda de la Seguridad Social, que el señor Romero dice que el PSOE no pagó a la Seguridad Social durante décadas, hombre, él es que no va a llegar a una década gobernando, pero él en 4 años, de 35 millones de euros de deuda con la Seguridad Social que asumió él como alcalde, el nuevo equipo de gobierno que entre no va a tener que asumir 35, va a tener que asumir 55. 20 millones de euros más de deuda con la Seguridad Social en 4 años. Es que si el señor Romero se pegara una década gobernando este pueblo, ríete tú de la herencia que él decía que recibió. Porque en 4 años, si hacemos la extrapolación de 4 años a 30 de gestión que ha estado el Partido Socialista, si hacemos la extrapolación, en 4 años el señor Romero ha hecho más daño que nadie, porque encima, ¿qué beneficio ha dejado a este pueblo? Porque aquí en 35 años desde la democracia, Merche, hay colegios públicos, hay centros de salud, hay 2 guarderías, hay un pueblo que ha crecido, hay un parque comercial, hay un polígono industrial, etcétera, etcétera. Y no es que tenga yo que retrotraerme a los 30 años, sino decir, como hemos dicho más de una vez, está muy claro que el PSOE tuvo fallos evidentes, errores evidentes en su gestión, errores que se tradujeron, mejor dicho, errores que se tradujeron pues en cifras de deuda demasiado elevadas en diferentes aspectos y en diferentes capítulos, y fallos en la gestión que los ciudadanos consideraron que no tenían que perdonarles al PSOE en 2011. Pero también todos los que hemos nacido y crecido en este pueblo también tendremos que ver y valorar que además de esos 30 años que en esos 30 años de gestión, aunque se hayan cometido errores importantes, que ya hemos dicho más de una vez y hemos reconocido más de una vez, también se han cometido aciertos, o sea, también se han realizado aciertos en este pueblo muy importantes. Un pueblo que no hace mucho era la punta de lanza del campo de Gibraltar, que no hace mucho competía a nivel de recepción de inversiones empresariales, a nivel de crecimiento económico y de desarrollo, con ciudades que son 5 o 6 veces más grandes que este pueblo, como es Algeciras,
o ciudades que son 3 veces más grandes que este pueblo, como es La Línea. Allí, ahí, en ese nivel se llegó a poner en los barrios. En lo malo, con errores que ya hemos dicho. En lo bueno también, con esos aciertos. ¿Cuáles han sido los aciertos del señor Romero en estos 4 años para haber aumentado en 20 millones de euros la deuda con la Seguridad Social? Para haber aumentado en 30 millones de euros la deuda financiera de este ayuntamiento, para haber aumentado en más de 30 millones de euros, para haber aumentado en más de 30 millones de euros el remanente negativo de tesorería de este pueblo en 4 años. ¿Cuál ha sido la parte positiva del señor Romero? En estos 4 años, Merche, lo único que hemos tenido en este pueblo han sido menos servicios públicos, muchos menos servicios públicos de limpieza, de servicios sociales, de deporte público, etcétera, 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 etcétera. Hemos tenido muchos menos servicios públicos, muchos más impuestos, porque vivir en los barrios ahora es más caro que hace 4 años. Y además hemos tenido que ser muchas veces un lamentable espectáculo por cuestiones en las que se mezcla la política con el odio personal. Hemos sido durante 4 años un pueblo que ha tenido un alcalde condenado en firme por acosar políticamente a trabajadoras y trabajadores de este ayuntamiento, Hemos tenido a un alcalde que se ha dedicado durante 4 años a hacer lo que hacía en la oposición, a insultar a todo aquel que no le toque las palmas y, hablando de la deuda y hablando de la herencia, ellos dicen que han reducido el gasto del equipo, que han reducido el gasto de personal en 21 millones de euros, ¿no? ¿Y por qué no dicen lo que...? Ya te diré yo dónde quedan los 21 millones de euros, Merche, cuando vengan las consecuencias económicas, de los 115 despidos ilegales. Cuando vengan las consecuencias económicas de esos 115 despidos ilegales, ya veremos si ese ahorro ha sido de 21 millones de euros o ha sido de 10 millones menos. Señor Romero parece que está intentando evitar que los ciudadanos conozcan la realidad de su gestión y sobre todo la realidad que está por llegar y que ya se ha anunciado. Porque con las decisiones del Tribunal Supremo que ya está empezando a tomar, el Tribunal Supremo está desmontando la gran mentira del movimiento en el que Jorge Romero basó la mayor parte de su gestión económica de este ayuntamiento, que fue en la reducción drástica, inmediata y, desgraciadamente, para los trabajadores afectados y para las arcas de este pueblo, en la reducción ilegal del gasto en personal de este ayuntamiento. ¿Con qué? Con 115 despidos que no se hicieron acorde a la ley. Aquí el problema principal fue el ajuste de plantilla. Aparte del ajuste de plantilla, porque además el ajuste de plantilla se hizo de una forma absolutamente bárbara, sin tener en cuenta las necesidades reales de este ayuntamiento y de este pueblo, pero además de que el recorte de plantilla se hiciese de una forma bárbara, además que se hizo de manera ilegal, es que la propia palabra lo dice, es que ahí no hay más que discutir. Es que con las primeras sentencias definitivas ya del Tribunal Supremo no hay mucho más que discutir, Merche. Han sido 3 años y medio de una gestión económica basada en una acción ilegal, masiva y además bárbara. ¿Por qué digo también lo de bárbaro el ajuste de personal? Porque es que el ajuste, aparte de ser ilegal, estuvo mal hecho, mal configurado, mal planificado y mal realizado. Tan mal realizado que fue ilegal. Pero de antes también. Porque si ese ajuste de personal se hubiera hecho en condiciones, en primer lugar, no hubiera sido ilegal. Y en segundo lugar, ¿qué necesidad tendría este ayuntamiento de haber tenido que incluir a empresas privadas para asumir servicios públicos? Objetivamente, si tú necesitas la llegada de empresas privadas para tu servicio de limpieza, de alumbrado y de jardinería, es que no tienen los trabajadores suficientes. ¿Y por qué no tienen los trabajadores suficientes? Porque los has echado a la calle a todos y además de forma ilegal. Es una barbaridad. A cualquiera que le cuentes esto, de fuera de los barrios, que no conozca el problema, tú se lo cuentas a uno de Coria del Río y se te echa las manos a la cabeza. Que quiera presumir de eso,
Me parece otro de sus enroques absolutos. Otro de sus enroques absolutos. Y otro intento más de seguir engañando a la gente. En definitiva, como te estoy diciendo, Merche, los mismos números cantan. Y los números finales de su gestión se van a terminar viendo y se van a ver que esa gestión de la que presumen, aun habiendo tenido herramientas importantes para sacar este pueblo a flote. Y ahí voy a ser también, como me gusta ser, voy a ser honesto. Herramientas importantes que han proporcionado tanto el gobierno de la Junta de Andalucía, que es del Partido Socialista, como también el gobierno de Madrid del Partido Popular, que no todo lo ha hecho mal. Y, por ejemplo, la medida del plan de pago a proveedores, no en este ayuntamiento, que parece que este ayuntamiento era el único que le debía a los proveedores. A los proveedores, desgraciadamente, y así han estado de machacar las pymes en España, a los proveedores, desgraciadamente, le debían la gran mayoría de ayuntamientos de toda España. Por eso la necesidad de un plan general de ayuda al pago a proveedores como el que sacó el gobierno central. Que, hombre, ha sido una medida que se podía haber aplicado algo mejor, todo es mejorable, pero sí es cierto, la intencionalidad de la medida ha sido buena y es un balón de oxígeno para las empresas locales de cada pueblo, también de la nuestra. Pero es que este equipo de gobierno ha contado con una herramienta como esa. ¿Y la ha sabido aprovechar, Merche? No. No la ha sabido aprovechar para mejorar este pueblo. Este equipo de gobierno ha contado con la ayuda de la Junta de Andalucía con hasta 4 planes de empleo diferentes. Plan de exclusión social, plan de mayores de 30, plan de menores de 30 y repetición del otro. ¿Se ha aprovechado? No. Se ha puesto a los chavales y a chavalas de ese plan de empleo a empujar de las carrozas de una cabalgata, a hacer pulseritas con lemas electorales para romería y a repartir propaganda del ayuntamiento con lemas electorales y 57 fotos en las que sale la cara del señor Romero, pagada con dinero de todos. Para eso es para lo que se ha gastado la mitad del tiempo de estos planes de empleo de la Junta de Andalucía. Que sí, que se ha pintado el Pósito gracias al plan de empleo, que se ha pintado esta Casa de la Juventud gracias al plan de empleo, que se ha pintado la Casa de la Cultura gracias al plan de empleo. Pues con esos planes de empleo, una herramienta que te ha dado la Junta de Andalucía, en lugar de tener a las chavalas del plan de empleo empujando una carroza en una cabalgata o haciendo una pulserita electoral o repartiendo la propaganda con las 47 caras de Belmenó del señor Romero, haber mantenido a ese personal dando servicio de verdad al pueblo de los barrios. Y aprovechando ese tiempo y esa inversión de la Junta de Andalucía y ese tiempo de estas personas en darles una formación laboral, darles una experiencia laboral y además que den un servicio a este pueblo. Este equipo de gobierno, contando con herramientas como esa, que han sido herramientas muy importantes, no la han sabido aprovechar. No la han sabido aprovechar, Merche. Y hemos seguido teniendo un pueblo que se ha seguido endeudando más, que ha seguido sin pagar a la Seguridad Social, aunque él habla de que no se pagaba la Seguridad Social hasta 2011. Pero es que de 2011 a 2015, 20 millones de euros más de deuda al año. Al año no, 5 millones más de euros al año, 20 millones de euros más en total. ¿Qué lecciones de qué va a dar el señor Romero? Yo se lo he dicho en varios plenos. Si la mitad del tiempo que el señor Romero ha gastado, y los suyos, el señor Romero y los suyos, han gastado en acosar, perseguir, castigar e insultar a todo aquel que no le tocaba las palmas. Si la mitad de todo ese tiempo que han dedicado en sus venganzas personales y en sus cuestiones personales se la hubieran dedicado de verdad a este pueblo, mejor le hubiera ido a este pueblo en estos 4 años. Estoy convencido, porque es que ese ha sido su objetivo, es que no se han centrado en otra cosa, Merche. Y como te he dicho, tenemos un pueblo donde vivir es más caro que hace 4 años, un pueblo que sigue estando mucho más endeudado que hace 4 años, aun habiendo tenido este equipo de gobierno herramientas que le han facilitado instituciones superiores que no han sabido aprovechar, y tenemos un pueblo que tiene menos servicios públicos que hace 4 años y menos patrimonio que hace 4 años. Con pérdidas como la de la finca de la Gertrudis, precisamente, que consintió el señor Romero, con la pérdida de la nave del recinto ferial, con la pérdida
de la tasa de inertes, que ingresaba en las arcas en las arcas públicas 1 millón de euros anuales, y que el señor Romero no le ha dado la gana de cobrar. Y encima ha dejado la parcela donde ahora mismo se sitúa el vertedero de inertes en manos de una empresa privada, cuando esa parcela, el fin de esa parcela era de titularidad pública. Otro ejemplo más de patrimonio que estamos perdiendo, aparte del patrimonio que también hemos perdido con la situación de las piscinas de verano, con la pésima situación de nuestras instalaciones deportivas y con la situación de la piscina cubierta. Es decir, un pueblo más caro para vivir, con menos servicios, aunque se cobren más impuestos, con servicios de peor calidad, aunque se cobren menos impuestos, más impuestos, con mucha menos calidad de vida, con mucho menos patrimonio. Y el señor Romero ahora se sigue quejando y mintiendo además cuando dice que el PSOE le insulta gravemente. Que el PSOE le insulta gravemente. Entonces, porque queremos guardar la forma, porque los ciudadanos nos exigen que los políticos guardemos la forma. Si no se le podrían decir otras muchas más cosas. Y por último, eso, que nos tenemos que ir ya. Y lo lamento. Quiero que digas que mañana tiene una cita importante. Antes de la cita importante y antes de hablar de mí y de nosotros, ayer sentí mucha lástima, Merche. Ayer me pusieron por delante, y no sé si os habrá llegado ya, pero ayer me pusieron por delante un papel de una recogida de firmas. Y me dio mucha pena. Me dio mucha pena porque yo a ese club deportivo lo conozco de hace muchos años, por cuestiones lógicas. He tratado con ellos desde hace muchos años. Son muy buena gente y son gente que lleva muchísimo tiempo trabajando para nuestro deporte y para nuestro deporte de nuestros niños. Y me llegó a mis manos una recogida de firmas del club de natación para exigir a Ociosur, para exigir al ayuntamiento que le exija a Ociosur que recupere los servicios que antes se daban en la piscina. Que sí, la piscina se ha vuelto a abrir, pero la piscina se ha vuelto a abrir de una forma lamentable. Y ya me estuve informando y me estuvieron comentando que nuestros niños tienen que practicar deporte en la piscina cubierta con traje de neopreno. Y que el otro día sacaron a un niño de la piscina con síntomas de hipotermia. Uh-huh. De hipotermia. Estamos hablando de una instalación que es nueva. Estamos hablando de una instalación que no tiene ni 8 años. Estamos hablando de una instalación que en los últimos 4 años se ha dejado de la mano de Dios. Y estamos hablando de la reapertura de una piscina, Merche, de la que el señor Romero presumía hace apenas 10 días. Pues antes de presumir, de sacarte la foto y de salir en prensa, preocúpate de que ese servicio sea el que merecen y el que pagan los ciudadanos de los barrios con sus impuestos. Y a mí que me llegase ese papel por parte de nuestro club de natación, al que le tengo un aprecio personal tremendo después de tantos años de hacerle seguimiento a su trabajo, me dio muchísima pena. Muchísima pena por ellos, porque recibieron la llegada, la edificación de la piscina cubierta con una alegría y con una ilusión tremenda, y que 4 años después o 5 años después se vean con los problemas con los que están ahora mismo, me da mucha rabia, me da mucha pena, pero me da mucha rabia. Y también me dio mucha pena por una instalación que tendría que estar cuidada como lo estaba en su día, y que en estos últimos 4 años se ha dejado se ha dejado de la mano de Dios con la complicidad de este equipo de gobierno. Y ya para terminar, como tú me decías... Sí, porque me tengo que ir, no por nada, mañana, no porque tú me molestes. No, lo sé. Mañana a las 7 de la tarde tenemos la presentación de nuestra candidatura, de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español para las municipales de 2015 en Los Cortijillos, para toda la zona de Los Cortijillos y de sus urbanizaciones de alrededor, de Ciudad Jardín, de la Dehesa, de la Vega del Golf, de las diferentes fases de Los Álamos, y de Guadacorte también. Si se quiere acercar cualquier vecino o cualquier vecino de los barrios, por supuesto, es bienvenido, es absolutamente bienvenido. Mañana a las 7 de la tarde en el multiuso de Los Cortijillos, y además prometemos ser breves y terminar antes de que empiece la Champions, ¿eh? Bueno, ya decía yo, que además es algo importante por ser Los Cortijillos para Salvador. Que no te preocupes, que tenemos mucho más que hablar en lo poco que queda ya para las elecciones, pero hablaremos. Muchas gracias por la información. A seguir trabajando y ya nos seguirás contando. Un abrazo, Merche, hasta ahora.